Buenos días, estimados estudiantes. Hoy continuaremos con la segunda clase de caída libre y antes de empezar quiero compartirles nuevamente el mensaje para reiterar lo importante que es continuar a toda costa con su proceso de formación, pues en estos tiempos vemos la importancia de todo este proceso. Reconciliémonos con nuestro espíritu y con nuestra búsqueda de la sabiduría. Reconciliémonos con la filosofía para poder así siempre tener la herramienta del conocimiento a nuestra disposición. Démonos cuenta que el conocimiento no es simplemente un plan para obtener riquezas materiales y que el conocimiento no es selectivo. El conocimiento general nos une como humanidad, nos permite solucionar situaciones como la pandemia que estamos viviendo justo ahora. El conocimiento, pero no solo el científico, sino también el humano, nos permite reconciliarnos como sociedad. Así que continuemos firmemente con este proceso, no lo abandonemos, pues solamente de esta forma podremos encontrar una y muchas más soluciones, no solo en este momento, sino en muchos más que con seguridad nos desafiarán en un futuro. Es el conocimiento el que cambia la balanza hacia nuestro favor o en nuestra contra. Para continuar, vamos a ver hoy un ejercicio de caída libre y es un ejercicio bastante simple, realmente. En este ejercicio vamos a practicar unos métodos matemáticos y estos métodos matemáticos son esenciales en la aplicación y el análisis de la física. Estos métodos son el método de sustitución y el método de anulación de variables por igualación. Lo que buscamos con estos métodos matemáticos son formas de resolver situaciones que implican varias ecuaciones. En un ejercicio de física tradicionalmente hemos tratado una ecuación máximo. Ahora veremos que múltiples ecuaciones de forma simultánea pueden sernos también muy útiles para solucionar un ejercicio. El presente ejercicio en sí es muy sencillo, pero también se puede solucionar de una forma analítica y detallada. Vamos a ver el ejercicio. Suponga que arroja una piedra verticalmente hacia arriba. Desde una altura de 1,5 metros del suelo. 2 segundos después de soltar el objeto, lo escucha golpear el piso. ¿Cuál es la velocidad inicial del lanzamiento? Bien, vamos a analizar primero el diagrama. Y en este diagrama simulamos el comportamiento del objeto. Como nos dice el ejercicio, un objeto se lanza verticalmente hacia arriba, alcanza un punto máximo y después de alcanzar ese punto máximo, como es lo natural, empieza a descender hasta llegar al suelo. El objeto es lanzado desde una altura de 1,5 metros y todo el trayecto dura 2 segundos. Lo que nos pregunta el ejercicio es la velocidad inicial con la que fue lanzado el objeto, o sea, la velocidad del objeto justo en este punto, en el punto en el que inicia su ascenso o su vuelo. Bien, para analizar bien el trayecto, recuerden que hemos hablado de múltiples o de dos trayectos en un objeto que es lanzado verticalmente. Lógicamente podemos deducirlo, un trayecto que sube y un trayecto que baja. El objeto se va a tardar un tiempo cualquiera que desconocemos, este tiempo lo vamos a llamar tiempo 1. Se va a demorar ese tiempo subiendo. Recuerden que lo que un objeto se tarda en subir, ese mismo tiempo se tardará en bajar hasta alcanzar el mismo punto. Bien, así que este tiempo T1 se va a repetir 2 veces, cuando sube y cuando baja hasta el mismo punto.
Sin embargo, en este ejercicio el objeto va a seguir cayendo. Va a seguir cayendo durante una altura de 1,5 metros. El tiempo que tarde cayendo ese resto de trayecto va a demorarse un tiempo desconocido. Lo vamos a llamar un tiempo 2. Así que si decimos que el vuelo total de todo el trayecto dura 2 segundos, pues esto también quiere decir que estos 2 segundos son iguales a la suma de las partes. Un tiempo 1 subiendo, otro tiempo 1 bajando. Ahí tenemos 2 tiempos 1. Y otro pedazo de tiempo terminando el trayecto. Un tiempo 2. 2 tiempos 1 más un tiempo 2. Bien. Esta ecuación va a ser importante y este análisis es importante porque lo utilizaremos posteriormente. Vamos a solucionar el ejercicio. Lo natural, en principio, es utilizar ecuaciones que impliquen la variable que nos están pidiendo. Nos están pidiendo la velocidad inicial. Así que la ecuación más sencilla que tenemos es velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Esta es la ecuación genérica. La vamos a utilizar y vamos a sustituir las variables en ella. Recordemos que en el punto más alto de un trayecto vertical, el punto más alto, la velocidad final es 0 cuando nosotros analizamos dos trayectos, uno de subida y otro de bajada. Si analizamos el trayecto de subida, pues vamos a tener una velocidad inicial, que es la que nos están pidiendo, y vamos a tener una velocidad final, si analizamos solamente este trayecto, el trayecto de subida. ¿Sí? Solamente el trayecto de subida. Bien. Si sustituimos los términos, entonces la velocidad final es el punto más alto. Va a ser 0. La velocidad inicial es lo que estamos tratando de hallar. La gravedad, pues ya la conocemos. Recuerden que como estamos analizando el trayecto de subida hasta el punto más alto, entonces la gravedad funciona negativa. Va a actuar en contra del objeto que asciende. Listo. Y esa gravedad la multiplicamos por el tiempo que tarda ese trayecto de subida, ese tiempo 1. Bien, todavía no lo conocemos. Aquí tenemos una situación, y es que en esta ecuación, en esta primera ecuación, vamos a determinar como una primera ecuación, tenemos una situación. Tenemos dos variables y una sola ecuación. Estos problemas o estas ecuaciones no se pueden solucionar. Es necesario tener el mismo número de variables que de ecuaciones, el mismo número de incógnitas que de ecuaciones. Así que necesitamos una segunda ecuación. Vamos a revisar las ecuaciones generales que nos otorga la física en el movimiento uniformemente acelerado. Y en este caso, recordemos que nos han otorgado una altura, una posición inicial. Así que podemos ayudarnos con la ecuación número 2, que nos implica este tipo de variables. Vamos a ver cómo la podemos utilizar. Copiamos nuestra ecuación general de posición y entonces veamos lo siguiente. Estamos analizando el trayecto de subida. Sucede que este trayecto de subida tiene una altura máxima. Esa altura máxima no la conocemos, la vamos a llamar y sub 1, ya que está relacionada con el t sub 1. Bien. Ok. Al sustituir los términos, vamos a obtener que y sub 1 es igual a la posición inicial. Nuestra posición inicial la vamos a tomar como la posición 0. Más la velocidad inicial, es lo que estamos tratando de hallar, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Yo ya he operado la gravedad por un medio. La gravedad da 9,8. Si lo partimos a la mitad, pues nos va a dar 4,9. Simplifiquemos los términos. Es innecesario que ese 0 esté en la ecuación, así que lo quitamos. Y solamente vamos a tener
velocidad inicial por t sub 1 menos 4.9 por t sub 1 al cuadrado. Aquí ya tenemos, no podemos hacer nada más con esta ecuación. Tenemos nuevamente otra incógnita llamada y1 y tenemos la incógnita t1, que esa ya la teníamos anteriormente, o sea, nos ha llegado otra incógnita. Bien, entonces hasta ahí vamos a tener una segunda ecuación que nos implica las mismas dos incógnitas, velocidad inicial y t sub 1, más otra incógnita, y sub 1. Entonces ahora tenemos dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas. Así que necesitamos una tercera ecuación sin agregar más incógnitas. Pues debido a que este ejercicio tiene varios trayectos, para poder tener otra ecuación, ahora analicemos el trayecto de bajada. Ese trayecto de bajada lo vamos a analizar también a través de la ecuación y, la ecuación de posición, que ya no la sabemos muy bien. Esta ecuación de posición entonces nos va a decir esa distancia máxima que transita el objeto al caer. ¿Sí? Esta distancia máxima y, o sea, esta altura máxima, pues va a estar compuesta por dos alturas. El mismo y1, porque la distancia que sube es la misma distancia que baja, así que este y1 va a ser lo mismo que de bajada, más el otro pedacito, que ese dato sí nos lo da el problema. La piedra se lanza desde una altura de 1,5 metros. Así que esta altura máxima debe estar compuesta por y1 más 1,5. ¿Por qué hago esto? Hago esto para no introducir otra incógnita llamada y, sino utilizar la incógnita previa, que era y1. Y un dato constante, que ese sí lo podemos operar aritméticamente. Bien. Entonces, ahí está nuestra ecuación general y vamos a sustituir los términos. Vamos a tener que y, en este caso este y lo hemos sustituido por una distancia total, como lo explicamos anteriormente, es igual a la posición inicial. Como estamos analizando el trayecto 2, nuestra posición inicial la vamos a considerar también 0. Estamos analizando este trayecto de una manera independiente, aunque también haga parte del ejercicio. Este 0 lo podemos quitar y también podemos quitar la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque como estamos analizando el trayecto de caída, la velocidad inicial, pues el trayecto va a empezar ¿dónde? En el punto más alto. Y acuérdense que en ese punto la velocidad es 0. Entonces, anulamos también ese término, ya que 0 por t pues nos va a dar 0. Y finalmente obtenemos un medio de la gravedad, o sea 4.9, por tiempo al cuadrado. Pero acordémonos de una cosa, aquí estamos manejando un tiempo 1 y un tiempo 2. ¿Este tiempo a qué corresponde? Pues ya lo vamos a ver. Bueno, en este caso lo que hacemos es quitar despejar este 1.5, como está positivo, lo pasamos al otro lado del igual como negativo para tener nuestra variable pues independiente, nuestra variable sola. Bien. Como les venía diciendo, el tiempo t, ¿a qué tiempo corresponde? Pues al igual que como hicimos con la distancia y, también tenemos un tiempo total. Ese tiempo total pues está compuesto por un tiempo 1 de bajada, como lo dije antes, lo que se demora subiendo se demora bajando hasta el mismo punto, y un tiempo 2 en donde termina de bajar. Entonces el tiempo total va a ser tiempo 1 más tiempo 2. Vuelve y juega. Hacemos esto para no tener más incógnitas, o si no, no estamos haciendo nada. De esta forma podemos quitar el tiempo t y podemos utilizar otras incógnitas que sí conocemos. Bien. De tal forma que nuestra ecuación general va a ser y igual a 4.9 por t, ese t lo hemos sustituido
por T1 más T2, acuérdense que va al cuadrado, menos 1,5. Bien. Para poder operar esta ecuación necesitamos hacer álgebra básica. Así que expandimos nuestro binomio. Y al expandirlo, acuérdense que cuando estos están al cuadrado, vamos a obtener el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y terminamos nuestra ecuación. Bien, ahora debemos romper el paréntesis. Para romper el paréntesis, el término externo, el término factor de ese paréntesis, lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos internos, cada uno de los términos que están dentro del paréntesis, para poder quitar este símbolo. Nos va a resultar lo siguiente: 4.9 por T1 al cuadrado más, entonces 4.9 por 2 pues nos da 9,8 T1 por T2 más 4.9 por T2 al cuadrado menos 1,5. Ahí ya nos podemos dar cuenta que el paréntesis se ha ido y esto nos va a permitir una facilidad mayor en las operaciones aritméticas. Tenemos otra vez el inconveniente de otra incógnita, T2. Pero esto lo podemos solucionar de una manera muy sencilla y aquí venimos a usar otra vez el método de sustitución. ¿Cómo hacemos para quitar esa incógnita? Porque ya serían demasiadas incógnitas. Pues recordemos el diagrama. El objeto dura subiendo un tiempo 1, dura bajando un tiempo 1 hasta alcanzar la misma posición y termina de caer en un tiempo 2. Así que recordemos nuestra ecuación. Esos 2 segundos que dura todo el trayecto son iguales a 2 veces el tiempo 1, como se ve en el diagrama, más 1 vez el tiempo 2. Si despejamos, en esto consiste el método de la sustitución. Despejar una ecuación, despejar una variable de la ecuación y al despejarla, al dejar esa variable igual a algo, lo que hacemos es, en lugar de escribir esa incógnita, escribimos a lo que es igual esa incógnita. En lugar de escribir T2, pues si T2 es igual a este término, pues en lugar de escribir T2 vamos a escribir este término. Al hacer eso se pueden dar cuenta que este término está en función de T1. Así que eso nos eliminaría la incógnita T sub 2 y solamente todo nos quedaría en función de T sub 1. Entonces vamos a, en donde tengamos el término T2, la incógnita T2, vamos a escribir 2 segundos menos 2T1. Reescribámoslo. Ahí se pueden dar cuenta y lo escribimos en azul para que noten la sustitución. Al despejar esos 2 segundos, entonces es lo mismo que 2 menos 2T1, como lo hemos visto. Bien. ¿Qué sucede? Que ya todo lo tenemos en términos de T1. Ya hemos eliminado una incógnita. Volvemos a aplicar la aritmética, el álgebra básica y expandimos. Recuerden, el primero al cuadrado, en este caso menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Seguimos aplicando nuestra aritmética y nuestra álgebra, simplificamos y al simplificar toda esta ecuación, como ya la tenemos en términos de T1, pues simplemente operamos términos semejantes. Lo que esté al cuadrado lo operamos con lo que esté al cuadrado. Lo que sea simplemente T1, recuerden romper los paréntesis, es necesario romper los paréntesis. Lo que sea T1 simple lo operamos con todo lo que sea T1. Y lo que sean constantes sin incógnitas, pues lo operamos con otras constantes sin incógnitas. Al simplificar nuestra ecuación, obtenemos una ecuación 3. De tal forma que ya tenemos 3 ecuaciones
y vamos a revisar si tenemos la misma cantidad de incógnitas. Aquí vamos a reescribir nuevamente las ecuaciones resultantes. Una primera ecuación donde nos dice que 0 es igual a b sub o menos la gravedad por el tiempo 1. Una segunda ecuación resultante en donde y sub 1 es igual a b sub o por t1 menos 4.9 por t1 al cuadrado. Y una tercera ecuación que es la que acabamos de obtener. Y sub 1 es igual a 4.9 t1 al cuadrado menos 19,6 t1 más 18,1. Esta va a ser nuestra tercera ecuación. Efectivamente vamos a tener una variable que es la velocidad inicial, que es lo que estamos buscando. Una segunda variable que es el tiempo 1, ese tiempo de ese trayecto de subida. Y una tercera variable que es un y sub 1, es la distancia que hay desde el punto de lanzamiento hasta la altura máxima antes de empezar a caer. Bien, vamos a aplicar nuevamente el método de sustitución. Recuerden este método. Es necesario despejar la variable y sustituir el valor resultante en una segunda ecuación que también implique esta incógnita. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, vamos a despejar b sub o, que es nuestra incógnita. Tenemos el término menos 9,8 por t1. Como está menos, pues lo pasamos al otro lado positivo. Así que b sub o es igual a 9,8 t1. En lugar de escribir b sub o en nuestra segunda ecuación resultante, vamos a escribir el término semejante. Entonces b sub o nos dio que es igual a 9,8 por t1. Lo incluimos en nuestra ecuación 2. La reescribimos y sustituimos la incógnita. Si se dan cuenta, al sustituir esta incógnita, hemos eliminado la incógnita b sub o, de tal forma que ya solo tenemos la incógnita t1 y y1. Ahora bien, para poder eliminar nuestra incógnita o anular nuestra incógnita y1, vamos a utilizar, ya utilizamos el método de sustitución, vamos a utilizar el método de igualación. Este método de igualación consiste en despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones. Si se dan cuenta, la ecuación 2 tiene despejada la incógnita y1. O sea, y1 es igual a una expresión determinada. Y la ecuación 3 también nos ofrece la misma forma. Y1 es igual a otra ecuación determinada. Pero si se dan cuenta, ambas ecuaciones son iguales a y1. Así que en lugar de escribir y1, vamos a igualar las dos ecuaciones. Vamos a igualar la ecuación 2 con la ecuación 3, eliminando así y1. Vamos a obtener que 9,8 por t1 al cuadrado, ya lo hemos operado, t1 por t1 pues da t1 al cuadrado, menos 4,9 t1 al cuadrado es igual a 4,9 t1 al cuadrado menos 19,6 t1 más 18,1. Si se dan cuenta, hemos igualado los términos. Y los hemos igualado, pues sabemos que y1 es igual a y1, quiere decir que este término es igual a este término. Lo hemos igualado para que se puedan dar cuenta, para poder anular la variable y1, y ya tenemos una sola ecuación a la que le podemos aplicar el álgebra y la aritmética necesaria, y esta ecuación solamente contiene la incógnita t sub 1. Ya tenemos una ecuación y una incógnita. De esta forma ya podemos solucionar el ejercicio. Bien. Aplicando aritmética, pues operamos primero un lado del igual. Al operar este lado del igual obtenemos 4,9 por t1 al cuadrado. Y al operar la otra parte del igual, el otro lado del igual, obtenemos 4,9 t1 al cuadrado menos 19,6. Bueno. Cuando nosotros tenemos términos completamente iguales a cada lado de la ecuación,
podemos anularlos. De tal forma que pues se nos ha ido este 4,9, así que obtenemos 0. Y al otro lado solamente nos queda menos 19,6 T1 más 18,1. Aquí ya el ejercicio está prácticamente resuelto. El término menos 19,6 T1 lo pasamos al otro lado del igual como positivo. Y ahí ya solamente basta ponerle un poco de lógica en el despeje. El 19,6 está multiplicando a T1, lo pasamos a dividir para poder tener nuestra incógnita despejada. Pues aplicamos esta división sencilla y obtenemos que el tiempo 1 es 0,924. ¿Qué quiere decir esto? Que el objeto dura 0,92 segundos ascendiendo hasta el punto máximo antes de empezar a caer. Bien, ya hemos encontrado el valor de una de las variables. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir ese valor en una de las ecuaciones anteriores, ya sea en la ecuación 1, en la ecuación 2 o en la ecuación 3. La ecuación 1 es la más simple y es la que nos da el resultado directo. Recordemos que cuando hemos despejado la ecuación 1, obtuvimos que B sub O es igual a 9,8 por T1. Y T1 ya es un valor que conocemos. Así que en lugar de escribir T1, sustituimos el valor que hemos hallado, multiplicamos y encontramos que la velocidad inicial es igual a 9,05 metros por segundo. O sea, el objeto fue lanzado a una velocidad de 9,05 metros por segundo, siendo esta la respuesta de nuestro ejercicio. Con esto podemos dar por terminada la clase, de tal forma que hemos visto el método de igualación y el método de sustitución, el cual les será muy útil en los próximos ejercicios de física y en los próximos temas. Muchas gracias por su atención. Les pido que vean insistentemente el video y que continuemos con nuestro proceso de formación, que evidentemente en tiempos como estos se nos demuestra que la educación es nuestra única solución para superar estos desafíos. Muchas gracias, estimados estudiantes. Nos vemos en una próxima clase.